¿Qué tal amigos televidentes? Muchas gracias por acompañarnos en Telemedellín. Recuerden que en Telemedellín somos locales, ser capaz de mirar al mundo, entender lo que pasa en él y cómo esos hechos y eventos inciden positiva o negativamente en nuestro entorno. Este programa lo hacemos en alianza con la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Y hoy vamos a dedicar este programa a dos, elecciones recientes que se han dado en el vecindario, nos referimos a América Latina, y son las elecciones en Costa Rica, que después de una fuerte presencia histórica del bipartidismo, pues a través de este nuevo presidente Luis Guillermo Solís, que viene de la izquierda, pues se rompe esa tradición, digamos, histórica que ha habido en el país. Hay muchas expectativas con este nuevo mandatario en Costa Rica. Vamos a hablar justamente de lo que ha sido la historia de este país y sobre todo lo que se espera con este nuevo presidente en relaciones tan importantes, por ejemplo, como con Colombia, en el caso de la Alianza del Pacífico, del Tratado de Libre Comercio con Colombia y Costa Rica, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de el nuevo presidente de Panamá en unas muy reñidas elecciones. También un opositor del actual presidente, Martinelli, ha llegado al poder en Panamá, un hombre que compartió inicialmente justamente ese poder con Martinelli, pero que luego justamente por las diferencias políticas se alejó del mandatario saliente. Así que vamos a hablar de estos dos asuntos y vamos a saludar a nuestro primer invitado de Glocal. Se trata del profesor Gonzalo Medina, periodista, también profesor de la Universidad de Antioquia. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Valdir, y muchas gracias pues, por la invitación a compartir pues, algunas ideas, algunas reflexiones sobre un país que nos es muy cercano, en el mejor sentido de la palabra, como es Costa Rica. Digamos, lo conoces bien justamente por todo el trabajo periodístico, pero también por presencia en algún momento de tu vida allí. Sí. Digamos que el contacto con Costa Rica pues, fue primero que todo motivado por una situación familiar, como fue el viaje a ese país en el año 68 de mi hermano Parmenio Medina, quien se instaló allí, se estableció allí hasta 2001, cuando fue asesinado. Y producto de ello pues, fueron visitas frecuentes al país y consecuente con ello pues, también a partir de Costa Rica ya visitas a países vecinos, como Nicaragua, El Salvador, pues que sí fue, pues, digámoslo así, pues como el centro de mi experiencia en Centroamérica. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de estos dos países, invitadísimos para que nos acompañen en esta hora de Glocal, aquí en Telemedellín. Vamos, como es costumbre, a presentar una nota de contexto de por qué elegimos este tema y sobre todo cuáles son justamente los detalles de estos procesos electorales que se han cumplido en ambos países, especialmente en Costa Rica, que ya tiene un nuevo presidente. Costa Rica es un país bastante pequeño, un territorio similar a Antioquia, de hecho una población también bastante similar, 4.5 millones de habitantes. Es un país que por muchos años ha disfrutado de una fuerte democracia. Hemos sido la excepción dentro del continente en materia de instituciones democráticas. Nunca hemos sufrido de un conflicto armado como lo han sufrido nuestros hermanos centroamericanos. El último fue la Revolución de 1948. Y desde entonces Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de alto desarrollo humano, que ha invertido mucho en educación y salud y que cuenta con uno de los estándares de vida más altos de América Latina.
Es un país que a pesar de ser muy pequeño cuenta con mucha diversidad. Contamos con 30 y pico microclimas. Uno puede pasar de la tundra a la playa en cuestión de unas pocas horas. Tenemos montañas, tenemos volcanes, tenemos las playas que son de las mejores de la región. Y tenemos muchísima diversidad natural, unos bosques tropicales que son la envidia de muchos países. Así que hemos sabido explotar este nicho, y también se ha tomado una decisión por parte de la clase política y la clase empresarial de hacer de Costa Rica un destino de turismo especializado, no necesariamente un destino de turismo masivo. Se ha tratado de evitar los errores que han cometido otros países como México, por ejemplo, de incentivar la llegada de turismo tipo spring break, de turismo de estudiantes, y no más hacerlo un turismo de nicho, de gente que viene a disfrutar de la naturaleza y a pasar un buen momento disfrutando de las bellezas naturales del país. Costa Rica es uno de los países que cuenta con una de las mayores participaciones de mujeres en el Parlamento alrededor del mundo. Se ha invertido muchísimo también en temas de educación y salud. Mucha gente dice que el hecho de que no tengamos ejército, que lo abolimos en 1949, tuvo mucho que ver con la decisión de la clase política nacional de invertir en la educación y en la salud de la gente, invertir en el desarrollo humano y no invertir en armamentos. Se ha creado toda una mitología alrededor de la decisión de abolir el ejército. Hay muchas especulaciones de por qué José Figueres Ferrer, quien fue en ese momento el líder costarricense, el presidente costarricense que llegó al poder mediante las armas en la revolución de 1948, por qué tomó esa decisión. Lo que es cierto es que el hecho de que Costa Rica se convirtiera en el primer país del mundo en abolir el ejército ha creado un precedente que ha tratado de ser seguido por otros países como Panamá y Haití, por ejemplo. Bueno, ahí teníamos un contexto incluso geográfico de lo que es este país para explicar claramente de qué estamos hablando y sobre todo a qué nos vamos a enfrentar en esta conversación con Gonzalo. Y uno podría decir, Gonzalo, que somos parecidos, pero no, ¿cierto? Porque digamos, aunque ha habido una tradición democrática más o menos similar con un bipartidismo histórico, pues este país ha sido capaz de hacer un tránsito más tranquilo en democracia. Sí, y hay indudablemente una diferencia, y yo diría una diferencia radical, en parte pues en la nota introductoria ya se estaba aludiendo a ello. Costa Rica es un país que desde la revolución, o la llamada revolución de 1948, que encabezó José Figueres Ferrer, decidió eliminar el ejército y en su lugar creó una serie de organismos con un cierto carácter civil, preventivo, como la Guardia Civil, la Guardia Rural, etcétera. Pero a su vez se dotó también de un sistema de inteligencia muy fuerte, es decir, una manera alternativa de ejercer control también sobre la población y legítima también por parte de cualquier Estado. O sea que si en algo se marca la diferencia también entre Colombia y Costa Rica es que en este país no ha existido un conflicto armado, a diferencia de lo que sabemos muy bien, pues sí sucede en Colombia. Hay otro aspecto que yo también diría que puede sonar un poquito como a una situación secundaria, pero si uno la mira desde el punto de vista periodístico e incluso político, Valdir, yo creo que, y es la percepción que yo me he formado en Costa Rica, es que es un país que tiene un ritmo de vida hasta cierto punto de vida monótono. Es un país donde pasa muy poco, donde acontece poco y la vida transcurre prácticamente sin mayores sobresaltos. Obviamente que en las últimas décadas han venido ocurriendo fenómenos ya que han roto con esa tradición, pero Costa Rica ha sido un país un poquito, para mí personalmente, que vivo en Colombia, que soy de aquí, y que sé lo que es vivir en Medellín, vivir en Colombia, etcétera, las veces que yo estaba allá me parecía un país muy aburrido, francamente. Pero hombre, digamos que como periodistas uno ama los países del vértigo, pero digamos que estas democracias, si se quiere, aburridas, son supremamente importantes. Sí, es un asunto cultural, hay que mirarlo también en su dimensión cultural. Lo que pasa es que yo personalmente, en mi experiencia en Centroamérica, porque recorrí buena parte de esa región, empezando por Costa Rica, siguiendo con Nicaragua, estoy hablando de los años 70, cuando estaba en su
plenitud todo ese proceso de lucha contra la familia Somoza y El Salvador, ni se diga. Entonces yo me ponía a comparar y yo prefería más lo que ocurría en estos otros países porque lo encontraba muy afín con la realidad colombiana. Pero lo que se dice en la nota yo lo comparto, es decir, es un país que, primero, mereció ser calificado como la Suiza de Centroamérica, por el nivel de vida, por la estabilidad precisamente, estabilidad política que le ha sido característica, y el hecho también muy importante, como sucede con países europeos, particularmente Suiza, de no tener ejército. Pero en las últimas décadas, y yo creo que en parte actualmente, Costa Rica está mostrando, a mi juicio, un cierto agotamiento en algunos de esos logros, es decir, está llegando como un cierto estancamiento, tanto en lo político como también en lo económico. Muy bien, vamos a hablar justamente de eso más adelante, pero yo quisiera rescatar de ese comentario que haces, Gonzalo, de un país, digamos, un poco aburrido, pero tranquilo, que justamente esta condición de paraíso, de tranquilidad, hizo que en algún momento de la historia muchos colombianos migraran hacia allí, y la presencia colombiana y antioqueña es muy fuerte en el territorio costarricense. Hay gran cantidad de nacionales allí asentados. Sí, sí, sí. Es decir, lo que son, por ejemplo, gente de la empresa privada, representantes incluso de la cultura, del mismo periodismo, hay que decirlo, se han asentado en Costa Rica y han hecho fortuna, eso hay que decirlo. En el caso personal, yo recuerdo que mi hermano trabajaba aquí en la radio y llegó a un punto en que él no lograba como salir adelante. Y un hombre también muy importante en la radio en Colombia, Jaime Olaya Terán, un hombre muy, muy importante a quien yo siempre escuchaba y admiraba mucho por su trabajo creativo en la radio, capacidad de imitación, etcétera. Le dijo a Parmenio, a mi hermano, le dijo, vea, su futuro está en Costa Rica. Costa Rica es un país en donde todo está por hacerse. Y Parmenio le hizo caso y en realidad Parmenio encontró allí las oportunidades de hacerse a un bienestar económico, pero también profesional, que lo llevó precisamente a ser un periodista reconocido, todavía recordado después de 13 años de su muerte trágica, y eso es cierto, Valdir. Costa Rica ha sido un país que, al igual que Estados Unidos y otros, ha brindado oportunidades a los extranjeros de hacer vida, como se dice, hacer empresa y por ende de progresar. Muy bien, ahora sí vamos a hablar justamente de la situación actual, no sin antes irnos en esta línea del tiempo que también proponemos cada semana a los televidentes de lo que ha sido la historia de Costa Rica y sus hitos más esenciales. Y tenemos que hablar del 7 de noviembre de 1889, nos vamos muy atrás en el tiempo que queremos plantearles para hablar de esta fecha como el Día de la Democracia de Costa Rica. Es considerado el Día de la Democracia por excelencia. Ese día el pueblo se lanzó a las calles para hacer valer su voluntad electoral. También debemos mencionar en este recorrido la Guerra Civil. En Costa Rica se conoce como la Revolución del 48, se inició justamente por la anulación de las elecciones presidenciales porque las papeletas electorales se quemaron en hechos confusos. Esta guerra duró 44 días y terminó con el establecimiento de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer. Este gobierno duró 18 meses y el mismo Figueres Ferrer le entregó el poder a Otilio Ulate Blanco, quien presuntamente había ganado las fallidas elecciones. En este recorrido que seguimos haciendo, pues tenemos que hablar de un asunto que ya mencionaba nuestro primer invitado, Juan Carlos Hidalgo, y es la abolición del ejército. También lo señalaba Gonzalo. El presidente Figueres Ferrer abolió el ejército después de la victoria en la Guerra Civil. Ya en enero de 1953 se le concede el derecho de voto a las mujeres y se decreta la pureza del voto, lo que significa que allí el voto siempre se considera limpio, es justamente un símbolo
de eso que hemos mencionado hasta ahora ha venido siendo, o era, porque ya lo vamos a hablar con Gonzalo, de las elecciones transparentes y de unos gobiernos también que le apostaban a la transparencia. Y tenemos que mencionar ya luego en 1980 la crisis económica, la más fuerte recesión de toda su historia debido al desgaste del modelo de estado de bienestar, baja justamente la línea de pobreza, pero se generan estas circunstancias difíciles que, entre otras, pues ya lo vamos a hablar con Gonzalo, también en este momento hay cierto agotamiento y seguramente este nuevo presidente es justamente la expresión de ese modelo agotado. Tenemos que hablar de Óscar Arias, que recibe el Premio Nobel de Paz en 1987. En su primer periodo como presidente de Costa Rica participó en los procesos de paz de Centroamérica y pues mucho de esto tuvo que ver con este reconocimiento de Premio Nobel de la Paz. Y en 2007 un referendo para aprobar el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, del que ya incluso también ha hablado el presidente electo Luis Guillermo Solís de cuál será su ruta sobre este TLC y en general sobre los tratados de libre comercio. Ahí tenemos entonces un recorrido en esta línea del tiempo de lo que es Costa Rica. Y bien lo decías, Gonzalo, para seguir con estas reflexiones, en estos últimos periodos, en estos últimos años, ese gobierno, esa democracia transparente, participativa, tranquila, se ha visto justamente presa de escándalos, de corrupción y sobre todo incluso al punto de ver presidentes detenidos por esta causa. Hablemos de eso. Sí, podríamos partir como de un presupuesto conceptual y es que Costa Rica, lamentablemente, con todo y esa tradición, con toda esa limpieza, digámoslo así, en su modelo de Estado, en su manejo electoral, en su relación con los ciudadanos y demás, no se pudo sustraer a las influencias de la época. Estoy hablando concretamente a las tendencias que se impusieron, desgraciadamente, y particularmente en la región, en Latinoamérica, que fue el fenómeno del narcotráfico, por un lado, pero aparejado con ello, porque parece ser de que son dos fenómenos que se necesitan mutuamente, y es que el narcotráfico para legitimarse política y económicamente necesita a su vez de personajes corruptos, funcionarios o gobernantes corruptos y viceversa. Los corruptos necesitan del narcotráfico precisamente también para afianzarse como tal. Entonces, Costa Rica tampoco fue ajena a esas influencias del narcotráfico que llegaron de distintos países. Además, en ello, creo yo, también influyó su ubicación estratégica. Es un país con costas en el Pacífico y en el Atlántico. Y como cualquier sociedad susceptible también, digamos, de ser influida, de ser tocada por intereses económicos de enriquecimiento rápido, porque eso hace parte de una cultura. Eso no es exclusivo de Colombia, como a veces también se presenta en el mundo. Entonces, esos fenómenos creo que se fueron juntando, se fueron dando y desencadenaron, creo yo, una de las expresiones ya límites de esa crisis política en Costa Rica, que fue el proceso que se le siguió al presidente de esa época, Rafael Calderón, que lo llevó precisamente a un juicio y por ende a la cárcel. Eso creo que manchó políticamente y sobre todo en términos de legitimidad, manchó el reconocimiento que se habían ganado los dos partidos tradicionales de Costa Rica, Liberación Nacional y Unidad. Y Calderón era precisamente de lo que podríamos llamar aquí el equivalente al Partido Conservador de Unidad. Y lo que viene ocurriendo hoy en día y lo que acaba de ocurrir con el proceso electoral, con el triunfo del candidato del Partido de Acción Ciudadana, Solís, creo que también ratifica que Costa Rica, desde el punto de vista de su modelo institucional, políticamente hablando, está enfrentado a una crisis muy delicada. Así es, justamente estos escándalos, estas tramas de corrupción, esta detención de un presidente muy reconocido en la historia de Costa Rica, pues lleva a esa decepción ciudadana
y aunque Laura Chinchilla tuvo pros y contras y tuvo luces y sombras en su gobierno, pues la sociedad costarricense parece haber decidido que ya hay un agotamiento, que ya hay necesidad de un cambio y por eso escoge un nuevo presidente. Pero dejemos que sea Juan Carlos Hidalgo, quien pertenece a un centro de pensamiento, a un think tank en Washington que es Cato, quien nos cuente más sobre este rompimiento ya del bipartidismo en Costa Rica y la llegada de un nuevo actor al poder. Ha sido la elección más atípica en la historia costarricense, no solo porque nos fuimos a segunda vuelta, que es apenas la segunda vez en la historia de la Segunda República que empieza a partir de la Revolución de 1948, sino que tuvimos el hecho de que uno de los candidatos, el candidato oficialista, el candidato de gobierno, Johnny Araya, exalcalde de San José por 22 años, se retiró de la campaña. No podía retirarse de la elección porque la Constitución se lo prohibía, pero se retiró de la campaña básicamente entregándole el triunfo de antemano a don Luis Guillermo Solís. También esta elección ha marcado el fin del bipartidismo en Costa Rica oficialmente. Costa Rica por muchos años, durante toda la Segunda República, tuvo un sistema bipartidista con el Partido Liberación Nacional Socialdemócrata y el Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, el Partido de Unidad Social Cristiana colapsó en la intención de voto desde hace varias elecciones. El Partido de Liberación Nacional se mostraba como la fuerza política dominante. Sin embargo, en esta elección fue arrasado por el Partido Acción Ciudadana, un partido nuevo que apenas está en su cuarta campaña política, y una figura como Luis Guillermo Solís, que básicamente era desconocido a nivel nacional hasta hace un año y que hoy ha sido el primer presidente en la historia costarricense en recibir más de 1 millón de votos en una elección. Digamos, Gonzalo, que este nuevo partido, que bien lo decía Juan Carlos, pues lleva unas 4 elecciones, pues tiene una orientación de izquierda, pero había una preocupación de que fuera una izquierda más cercana a lo que se llama ahora castrochavismo o chavismo puro, pero no, es un hombre mucho más cercano a una orientación como Michelle Bachelet en Chile o como el propio Lula da Silva en Brasil. Incluso yo me atrevería a decir, Valdir, que podríamos casi que caracterizar la orientación política de este Partido de Acción Ciudadana. Yo lo asimilaría mucho con lo que fue un momento muy brillante de liberación nacional en los años, por ejemplo, por lo menos dentro de mi conocimiento, en los años 60, 70, cuando era realmente un partido de avanzada, es decir, desde posturas liberales, pero era un partido de avanzada, era un partido incluso comprometido con las orientaciones de la socialdemocracia mundial. Entonces, lo que ha pasado precisamente es que Liberación Nacional también se quedó, se estancó y ello hubiera, mejor dicho, en otras circunstancias, a lo mejor hubiera ganado Liberación Nacional, pero como se estancó, se quedó, entonces aparece esta otra opción, la de Luis Guillermo Solís con su nuevo partido y capitaliza ese vacío que dejó Liberación Nacional. O sea que en ese sentido yo creo que esta nueva alternativa política no es para temerle o para que se le señale, se le estigmatice, porque yo creo que es una posibilidad que tiene un nuevo movimiento de gobernar un país que al mismo tiempo tiene problemas de gobernabilidad, tiene problemas de desarrollo económico, tiene problemas de desmotivación política. Sobre eso hay cifras también importantes de señalar y creo que entonces esta es la oportunidad para que un partido con una orientación diferente como es el Partido de Acción Ciudadana saque adelante a Costa Rica también de ese vacío y ese estancamiento en que se encuentra. Así es. Bueno, también tenemos comunicación con Mónica Ramírez porque queremos tener una visión de residente colombiana en ese país de lo que se espera de este nuevo gobierno de Luis Guillermo Solís. Así que Mónica, que pertenece justamente a organizaciones no gubernamentales en Costa Rica que han trabajado mucho en obras, en proyectos sociales y que como colombiana lleva muchos años en ese país, pues tiene una visión sobre lo que es este nuevo gobierno y las expectativas. Así que, Mónica, bienvenida a Glocal y hablemos un poco de esas expectativas que como colombiana y como residente en Costa Rica se tienen con el nuevo presidente Luis Guillermo Solís. Hay mucha expectativa con respecto a Luis Guillermo Solís, pero también digamos que el momento y la elección en sí misma ha sido una elección de carácter un poco histórico, por eso que tú dices de
de que se rompió el bipartidismo y porque tal vez por la evolución también social, los problemas mismos de Costa Rica, como que se ha, ¿qué te digo yo? Se ha ampliado un poco la desigualdad, que no era típico en Costa Rica. Este país ha sido muy igualitario con una clase media muy importante, pero se empiezan a sentir como estos síntomas de desigualdad. Bueno, y ahí tenemos, Gonzalo, Mónica, muchas gracias. Ahí tenemos un tema fundamental y que, digamos, es la bandera de este nuevo gobierno y es la lucha contra la desigualdad. Sí. O sea, ese estado de bienestar se ha deteriorado y hoy se habla de condiciones de pobreza, no extrema, pero sí de condiciones de pobreza de un país que no tenía ese tipo de situaciones. Sí, no, incluso pues leyendo por ahí algunos balances, análisis de estos temas de relaciones de igualdad, desigualdad en América Latina, Costa Rica aparece entre los países con niveles mucho más altos en cuanto a desigualdad se refiere. Y lo que dice Mónica me parece que es muy, muy pertinente. Costa Rica había gozado y se le había caracterizado siempre como un país muy estable, un país muy igual en el mejor sentido de la palabra, es decir, porque la igualdad no es un problema absoluto, no se debe mirar como un factor absoluto, sino como la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos a unos niveles de calidad de vida, ¿cierto? Ello no excluye que haya una capacidad adquisitiva mayor en ciertos sectores, empresariales, por ejemplo, pero que los otros sectores, por ejemplo, los laborales, los campesinos, etcétera, tengan acceso a los bienes que necesitan para garantizar su nivel de vida, ¿cierto? En los mejores términos. Y Costa Rica ya está experimentando, es todo lo contrario, unas desigualdades muy marcadas y que ahí, repito, el presidente Luis Guillermo Solís tiene una tarea grande, al igual que la han tenido que asumir otros gobernantes en América Latina, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, entre otros, también de ir rompiendo con esos niveles tan marcados de desigualdad. Muy bien, volvemos con Juan Carlos Hidalgo del Centro de Pensamiento Cato en Washington, porque justamente él nos habla de estos retos que tiene el nuevo presidente, mirados justamente desde una filosofía de centro-izquierda, que es también a lo que nos estamos refiriendo en la conversación con Gonzalo. Así que veamos este planteamiento que hace Hidalgo sobre el tema. El Partido de Acción Ciudadana es un partido de centro-izquierda. El Partido de Acción Ciudadana nace de un cisma con el Partido de Liberación Nacional. La mayoría de los dirigentes y altos figuras del Partido de Acción Ciudadana vienen de Liberación Nacional, fueron miembros activos de ese partido, diputados. Luis Guillermo Solís fue secretario general del PLN. Y bueno, se separan del PLN a principios de la década pasada, cuando hay una diferenciación ideológica entre un ala del Partido de Liberación Nacional que apostaba más por un modelo de apertura comercial, un modelo de atracción de inversión extranjera, de firma de tratados de libre comercio, y el ala más tradicional socialdemócrata que es escéptica de los mercados, escéptica de la apertura. Se hace este cisma y efectivamente el Partido de Acción Ciudadana se encuentra muy ubicado en la centroizquierda costarricense. Se opuso firmemente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2007. Es un partido que ve con escepticismo la inversión extranjera, es un partido que ve con escepticismo la apertura de mercados. Luis Guillermo Solís ha dicho que él no está seguro sobre la posibilidad de que Costa Rica se incorpore a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Sin embargo, don Luis Guillermo ha empezado a dar señales de pragmatismo en los últimos días, ya ha empezado a hablar de que él está a favor de la concesión de obra pública para empresas privadas, ha dicho que no va a poner nuevos impuestos a las empresas en zonas francas, ha dicho que va a considerar la generación eléctrica privada para tratar de mejorar la competitividad costarricense mediante la baja del costo de la electricidad. Así que veremos qué tan pragmático es don Luis Guillermo y qué tanto se apega a su libreto de centro izquierda. Hidalgo también nos habla de lo que ya comentábamos aquí con Gonzalo Medina, nuestro periodista invitado, de esa cercanía de este nuevo presidente de Costa Rica más a esa orientación de presidentes como José Mujica en Uruguay o también Michelle Bachelet en Chile. Claramente él va a ser un presidente en la línea de Pepe Mujica, en la línea de Michelle Bachelet. Él no es un izquierdista bolivariano en lo absoluto.
Él no va a salir con declaraciones de solidaridad al gobierno de Nicolás Maduro, ni nada por el estilo. Tal vez se guardará sus críticas a Venezuela, no será un gobierno crítico de lo que ocurre en ese país, lo cual para mí es lamentable. Yo creo que hay que ponerle muy atención a la Alianza del Pacífico. Recordemos que Costa Rica fue invitado a ser el 5º miembro de la Alianza del Pacífico. Incluso la presidenta Chinchilla vino a Colombia a firmar un protocolo donde se aceptaba a Costa Rica como miembro y donde se definía una hoja de ruta de aquí al próximo año para la incorporación plena del país. Don Luis Guillermo Solís, en una entrevista con El País de España, dijo que él estaba favorable de la Alianza del Pacífico, sin embargo, pocos días después dijo que ya no estaba tan seguro, luego de reunirse con grupos de presión empresariales de Costa Rica que están en contra de la competencia, principalmente que implicaría los productos colombianos. Así que don Luis Guillermo no aclaró estas dudas antes de la elección y veremos, porque es un mensaje muy poderoso el que Costa Rica enviaría si rechaza la invitación a formar parte de un bloque comercial tan dinámico y tan ambicioso como es la Alianza del Pacífico. Bueno, y retos que tiene este nuevo mandatario, ya lo hablábamos con Gonzalo Medina, nuestro invitado, la lucha contra la desigualdad, la lucha también contra el narcotráfico y las distintas expresiones delincuenciales que, digamos, el propio Luis Guillermo Solís ha reconocido, Gonzalo, que la presidenta saliente Laura Chinchilla hizo un esfuerzo muy notable por reducción de la criminalidad en el país, pero también hay dos asuntos supremamente importantes en términos geopolíticos. El primero de ellos tiene que ver con Nicaragua. En este momento, muy similar al litigio que tenemos entre Colombia y Nicaragua, Costa Rica también está teniendo dificultades con su vecino con este tema. Y justamente en una entrevista que le entregó al canal aliado de Telemedellín, Russia Today, el presidente electo Luis Guillermo Solís se refiere a este tema con Nicaragua. Por un lado, salvaguardar escrupulosamente los procesos que se encuentran en sede judicial. Usted sabe que tenemos 2 demandas interpuestas contra el gobierno de Managua en la Corte Internacional de Justicia. Costa Rica es un país que obligatoriamente, por carecer de Fuerzas Armadas, debe depender de las instituciones del derecho internacional. Hemos dicho que en el caso de estas demandas acataremos escrupulosamente lo que la Corte Internacional de Justicia determine. Y por otro lado, creemos que Costa Rica y Nicaragua son países que no tienen causal de divorcio, no pueden irse a otro lado. Somos vecinos que tenemos una agenda binacional muy activa. Bueno, ahí escuchábamos, Gonzalo, hay un reto importante para este nuevo gobierno y es, lo dice él claramente, hombre, hay una historia con Nicaragua de vecindad que no podemos desconocer, pero tampoco vamos a estar sujetos a los intereses que tiene Nicaragua, militaristas y de expansión, que van conectados también en estos términos geopolíticos con el ingreso de Rusia, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de China a un canal interoceánico. Sí, primero suscribir pues un antecedente histórico, indudablemente de muchos años, en esas relaciones de Nicaragua con Costa Rica, y particularmente en materia de fronteras. Por ejemplo, un departamento como Guanacaste en su momento fue de Nicaragua, ahora es de Costa Rica y eso pues dista pues desde hace muchos años. Por otro lado, también hay que señalar como parte de ese contexto geopolítico, sobre todo en el caso del régimen de Nicaragua, y es que Ortega está en una tendencia de querer hacer de su país y de su modelo político una especie de Cuba en la región, como una especie de líder en Centroamérica, para lo cual pues también digamos se ha hecho a una conquista, me parece a mí muy importante en materia diplomática, que fue el pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya frente al caso con Colombia, es decir, le dio un mar territorial que indudablemente le ha permitido extender su poder. Yo creo que lo que está de parte del nuevo presidente es seguir luchando por la soberanía, obviamente, de Costa Rica, seguir reivindicando los derechos que le asisten a su país en esa frontera con el río San Juan, y obviamente pues tiene a su disposición los organismos internacionales. Es la oportunidad precisamente, sobre todo
para ganar reconocimiento, para ganar gobernabilidad en un país en donde él ha aparecido junto con su partido de manera muy inmediata. Es decir, a él le ha tocado enfrentarse a los partidos tradicionales y creo que es la oportunidad de él ganar en adhesión, en legitimidad, porque un gobernante indudablemente cuando logra precisamente gobernar no para sus copartidarios, sino para toda la sociedad, indudablemente que eso le entrega legitimidad, le entrega reconocimiento. Y este litigio histórico con Nicaragua es una muy buena oportunidad para avanzar en ese afianzamiento político. Bueno, y otro tema al que se refiere el presidente electo Luis Guillermo Solís es la Alianza del Pacífico, esta alianza con países como México, Perú y Colombia. Sí, en realidad cuando me pronuncié a favor de la Alianza del Pacífico lo hice en un sentido más geopolítico que comercial y no conocía lo suficiente los detalles de esa negociación y debía haber sido más cuidadoso. Porque después de haber hecho esa declaración me enteré que había una oposición bastante férrea, bastante cerrada de los grupos agroexportadores, de industriales incluso, que objetaban esa disposición, ese tratado de la Cuenca del Pacífico, alegando que los plazos para la desgravación arancelaria que ya existe en los tratados de libre comercio entre todos los miembros, porque esa es una condición, todos los miembros tienen que tener tratados de libre comercio entre sí, podía afectarles gravemente. Es decir, que no podía ser que estuvieran aprobándose o a punto de aprobarse un tratado que no tomara en cuenta la fragilidad, la vulnerabilidad del sector agropecuario, del sector industrial, por ejemplo, frente a los productos y las dinámicas que plantea este tratado. Aquí hay también un reto, él reconoce las bondades de esta alianza, pero lógicamente, como lo mencionaba Hidalgo, hay grupos de poder que le están diciendo, bueno, no para todo, ¿cierto? Pero ahí tenemos entre CELAC, que es este frente justamente más inclinado hacia la izquierda, y la Alianza del Pacífico, que tiene otros intereses. Sí, a mí el problema, digámoslo, determinante, el problema significativo, visto desde el punto de vista de lo pragmático, es decir, viendo las decisiones políticas con un corte pragmático, tiene que ver en mi concepto con las reales posibilidades y capacidades de un país como Costa Rica de competir con economías poderosas, con economías, por ejemplo, se habla de la economía colombiana, pero al lado de eso tengamos en cuenta el poder, por ejemplo, de la economía chilena, de la economía mexicana, porque estamos hablando de países que tienen ese elemento en común que es la salida al Pacífico. Entonces ahí yo creo que es donde está el gran reto, la gran dificultad para que este nuevo presidente salga adelante y garantice que Costa Rica va a estar en capacidad de competir con países, repito, que tienen un poder de desarrollo económico muy grande. Eso es, digamos que con el gobierno de Solís y los tratados de libre comercio estamos siempre yendo al mismo punto, y es, por un lado, los empresarios del país reaccionando frente a esa decisión. Es una decisión que puede traer beneficios importantes para el país, pero para está por otro sectores, lado, pero lesionar otros sectores. Está lo que tiene que ver con ciertos sectores que se van a ver afectados en su poder económico, porque indudablemente van a tener que competir en condiciones desventajosas. Muy bien, ahí tenemos entonces, podríamos seguir hablando de Costa Rica y de todos los retos y sobre todo las expectativas que hay con este nuevo gobierno de Luis Guillermo Solís, pero con justamente Gonzalo Medina, periodista y también docente de la Universidad de Antioquia, pues quisimos dar este contexto de un país que es muy cercano a nosotros, pero del que poco se habla, sí, del que no está muy metido en la agenda noticiosa, en la agenda informativa, pero que resulta ser un vecino clave justamente para los intereses también de Colombia, con nuevos mercados, con nuevos socios y también
con miradas coincidentes desde el punto de vista de desarrollo económico y político. Gonzalo, gracias por acompañarnos en Glocal. No, Valdir, a usted muchas gracias y de verdad que ha sido un momento interesante, una especie de reencuentro con una vivencia personal, con un país con el que nosotros tenemos, y hablo de mi familia porque no puedo sustraerme de ello, con el que tenemos también unas relaciones, porque ya están... ¿Todavía hay familia? Está la familia que se ha ido multiplicando y está la presencia viva de alguien tan querido para nosotros y para los propios costarricenses como es mi hermano. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Pausa y regresamos para hablar en el último segmento de Glocal sobre el otro país vecino nuestro, ese más pegadito todavía, hablamos de Panamá. Regresamos a Glocal, programa que hacemos en alianza con la Universidad de AFIT. Ya hablamos en un buen tramo de este programa de Costa Rica y de lo que es su nuevo gobierno, pero también hace poco tuvimos elecciones en el vecino país de Panamá y es Juan Carlos Varela, el nuevo presidente en este territorio. Y para hablar de este nuevo gobierno en Panamá y sobre todo también las expectativas hemos invitado a Juan David Escobar, quien es el director del Centro de Pensamiento Estratégico de AFIT. Juan, digamos que con la bienvenida, Juan Carlos Varela, aunque es oposición del actual mandatario Martinelli, pues comenzó justamente este gobierno con él siendo su vicepresidente. Así que, digamos, diferencias ideológicas no habrá muchas en Panamá. Yo creo que no hay unos factores que expliquen una diferencia profunda. Tú lo acabas de explicar para que el público entienda. El presidente Martinelli se quería reelegir, pero la Constitución de Panamá lo impide. Él intentó hacer un cambio constitucional y no le pudo salir. Eso me suena. Eso está de moda. No le salió por ninguna forma. Entonces peleó con el vicepresidente, que hoy va a ser presidente, y promovió otro candidato y propuso a su esposa, que también es una metodología latinoamericana que está de moda en poner a las señoras en cuerpo ajeno, a mandar como vicepresidente. Finalmente, el presidente Martinelli perdió las elecciones y su rival, que antes había sido amigo, ahora es el nuevo presidente. Y eso generó unas tensiones que tal vez se van a manifestar en el nuevo gobierno. Pero digamos, había 3 candidatos y fueron unas elecciones muy reñidas donde teníamos un candidato que sí era marcadamente de izquierda y una izquierda muy cercana a todo este eje castrochavista que hemos mencionado hasta ahora. Sí, lo que pasa es que yo creo que en Panamá es difícil pensar en unos cambios dramáticos, porque es un país relativamente homogéneo que tiene, a mi juicio, como su futuro muy definido. O sea, uno sabe que ese es un país canal y que ese es su destino prácticamente. Entonces, como que no hay un margen para uno inventarse cosas ni hacer revoluciones, sino evoluciones. Entonces el país, yo creo que por su configuración no da para que haya saltos profundos, porque el que llegue con un cambio distinto, las circunstancias naturales del país le van a decir, mire, es que olvídese del cambio, que es que aquí ya hay una carrilera trazada, simplemente usted si quiere le cambia de pintura a la locomotora, pero el ferrocarril ya está definido. Entonces creo que no hay espacio para transiciones bruscas. Muy bien, justamente vamos a mostrar nuestra línea del tiempo de Panamá para hacer un recorrido por esa historia que habla precisamente de lo que está señalando Juan David Escobar. Tenemos que comenzar esta línea del tiempo con el 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se separa de Colombia después de la guerra de los 1000 días. Demetrio Brith fue el primer presidente de facto de esta proclamada república. También tenemos que mencionar el golpe de Estado en el que la Guardia Nacional derrocó al presidente constitucional Arnulfo Arias Madrid e impuso una junta provisional.
Y pues lógicamente tenemos que hablar atado a este tema del gobierno de Omar Torrijos. Él fue uno de los militares que participó en este golpe de Estado de 1968. Su gobierno duró 12 años hasta su muerte ocurrida el 31 de julio de 1981 en un accidente aéreo. Su principal legado fue la eliminación de la zona del canal y la recuperación del canal de Panamá con la firma de un nuevo tratado con los Estados Unidos. Digamos que este punto es supremamente importante en la historia y como bien decía Juan David Escobar, pues es un país pensado hacia el canal, toda su economía, todo su desarrollo, todo su futuro depende también del canal. Tenemos que mencionar entre 1983 y 1989 la dictadura de Manuel Antonio Noriega, quien después de la muerte de Torrijos pasa a ser el jefe del Estado Mayor del país y pues lógicamente en 1983 asciende a el poder. Recordemos que fue justamente en una invasión militar de Estados Unidos en 1989 que es capturado, que es acusado de tráfico de drogas, fue extraditado y hace escasos meses, diría yo un año, regresó a su país ya después de pagar una condena. Y en diciembre de 1999, Estados Unidos, en cumplimiento de ese pacto con el gobierno de Omar Torrijos, le regresa la soberanía del canal a Panamá, un acuerdo que fue firmado en su momento por Jimmy Carter y reiteramos el propio Omar Torrijos. Y hoy, ya para llegar a esta fecha donde Juan Carlos Varela es elegido presidente del país hasta el 2019. Así que habrá que estar pendientes de este nuevo gobierno. Juan, haciendo lógicamente este recorrido histórico, pues decir que habrá diferencias políticas porque pues con Martinelli, aunque hubo avances, también hubo muchos escándalos de corrupción. Seguramente este nuevo presidente querrá desligarse de esos escándalos y habrá como siempre pugnas de quién entre y quién sale, pero ya lo dices tú, será más o menos tranquilo. Pero digamos, mirado para Colombia, ¿cambiará en algo la relación de Panamá con Colombia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no hay ningún factor que explique que haya un cambio con Colombia, porque los vínculos con Colombia son más o menos estables. Las circunstancias del país van a obligar tal vez al presidente que se ocupe más de lo interno. Explico por qué. Es que esa pelea que mencionamos ahora de llegar en contra de Martinelli y ser el nuevo presidente, su expresidente, va a ser difícil internamente porque es que el Congreso que va a recibir el nuevo presidente es de mayoría de Martinelli. El fiscal es exabogado de Martinelli. La Contralora General es una empleada de una cadena de supermercados. El jefe de impuestos es amigo de Martinelli. Nada parecido a Colombia. Nada. Nada. Y esa pugna se va a... Claro, Martinelli va a intentar hacerle la vida difícil, incluso cuenta que cuando pelearon, Martinelli aprobó un aumento de impuestos a los licores y la familia Varela son productoras de ron. Entonces lo que vas a ver es un presidente que va a intentar obstaculizar un poco el camino. Entonces yo creo que hay tantos... Y viceversa, un expresidente claro, también. Y los asuntos económicos de Panamá, que ha venido de un crecimiento como del 8.3% en los últimos años, que le permitió hacer muchas cosas a Martinelli, pero aumentó el gasto público y lo que se prevé es que va a ser una situación difícil en que el nuevo presidente va a tener como que mostrar algún gasto social, pero la economía mundial está más debilitada. Este año más o menos puede ser del 4%. Entonces ese déficit fiscal que aumenta Martinelli le va a caer encima al nuevo gobierno y va a ser muy difícil para él seguir el ritmo del anterior y fuera de eso de prometer que va a haber algún cambio social. Entonces yo creo que el nuevo presidente va a tener muchos problemas internos para cambiar cosas con Colombia. Mencionan que de pronto lo de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado, que está asilada, pero resulta que el actual presidente era ministro de Relaciones Exteriores y él fue el que aprobó el asilo de esta señora. Entonces sería una contradicción que él ahora se vaya a echar como para atrás. Entonces no creo que vaya a haber cambios. Realmente Colombia ve a Panamá como una oportunidad de negocios
y a los panameños que no nos quieren todos mucho, pero nos aceptan de alguna manera como actores económicos importantes, creo que no somos un estorbo, entonces creo que no va a haber un cambio dramático. Ahora, otro reto importante para el nuevo presidente es la ampliación del canal, que es un proyecto que está ahí justamente en fase de construcción. Ese es un asunto definitivo porque el canal se quedó estrecho para los nuevos diseños de barcos y había necesidad de alterar el diseño o poner un canal más amplio, más o menos dicen que puede duplicar la capacidad, pero los atrasos también van en contra del nuevo presidente porque el canal está previsto para el 2015, pero parece que ya está atrasado. Y a lo que mencioné antes, que había una dificultad económica, se le va a sumar que el nuevo gobierno tenía dentro de su presupuesto unos ingresos que iban a llegar del funcionamiento del canal. Y si el canal se retrasa, lo que va a complicar es aún más la financiación de ese gasto público. Y el gasto público que él necesita hacer. Entonces, va a ser un periodo bastante difícil, yo diría que para el nuevo presidente. Muy bien. Bueno, justamente escuchemos al nuevo presidente panameño Juan Carlos Varela, quien le habló a su país luego de ser elegido como nuevo mandatario. Poner todas las riquezas de este hermoso país al servicio de su pueblo, liderando un gobierno humano, honesto, de unidad nacional, que dará muchos años de paz social y prosperidad para todos ustedes. Muchas gracias. La efervescencia, el optimismo, las buenas intenciones de los gobiernos que se estrenan expresadas en estas palabras de Juan Carlos Varela, pero que, como bien lo ha dicho Juan David, pues tendrá seguramente muchas dificultades desde el punto de vista interno. Juan, gracias por estos minuticos para hablar de Panamá en este análisis que hemos hecho hoy de dos vecinos que, como lo decía ahorita en la conversación con Gonzalo, quizás no miramos mucho, pero que están aquí. Están a pocos kilómetros, digamos, o por lo menos geográficamente son muy cercanos y son países de los que debemos también tener siempre una mirada muy clara y sobre todo hacia dónde van para beneficio de Colombia, porque finalmente en relaciones internacionales es como nos beneficiamos mutuamente. Incluso porque cada vez estamos más en Centroamérica. En Panamá, por ejemplo, y de pronto en Costa Rica ya hay indicios, pero en Panamá está el sector bancario colombiano, el sector de alimentos colombiano, los constructores colombianos, EPM tiene un proyecto hidroeléctrico que ojalá salga bien y están un poco asustados. La balanza comercial de Colombia con Panamá es favorable a Colombia en gran cantidad. Entonces estar aislados como estuvimos ya no es posible porque lo que sucede en esos países vecinos ya va a empezar a afectar las acciones y el rendimiento económico de compañías nuestras y por eso es importante que empecemos a mirar esos países que teníamos un poco como olvidados. Así es, digamos que una gran empresa que hay en Costa Rica es Pozuelo, que finalmente es una empresa que hoy pertenece al grupo Nutresa, que es el grupo de alimentos colombiano, así que por eso hay que estar pendientes de estos países. Gracias por acompañarnos, esto fue Glocal, donde conectamos los puntos del análisis internacional en Telemedellín. Que estén muy bien y recuerden nuestra cita todos los martes a las 9 de la noche, porque en Telemedellín somos locales.